Queridos amigos, antes de comenzar esta impactante historia que cambiará tu perspectiva sobre las señales del engaño, quiero que sepas que lo que vas a escuchar hoy podría salvar tu matrimonio o ayudarte a reconocer las banderas rojas que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. Esta es la historia real de María Elena, una mujer de 52 años de Guadalajara, que descubrió que su esposo de 25 años de matrimonio había estado viviendo una doble vida completa, con otra familia, otros hijos, y secretos tan profundos que cuando salieron a la luz, su mundo se desplomó por completo. Si alguna vez has sentido esa extraña sensación en el estómago cuando tu pareja llega tarde, si has notado cambios en su comportamiento que no puedes explicar, o si simplemente quieres aprender a protegerte de las mentiras más elaboradas, entonces esta historia es para ti. Al final de este relato, te compartiré las 7 señales infalibles que María Elena ignoró y que tú no debes pasar por alto jamás. Pero antes de continuar, si esta historia te está resonando o crees que puede ayudar a alguien que conoces, no olvides darle clic al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto, donde cada semana desentrañamos los secretos más oscuros del corazón humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que pueden cambiar vidas. Ahora sí, prepárate para conocer una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el amor, la confianza y la capacidad del ser humano para mantener secretos devastadores durante décadas. Todo comenzó un martes cualquiera de octubre del año 2022. María Elena, como todas las mañanas desde hacía 25 años, preparaba el desayuno para su esposo Roberto mientras él se alistaba para ir al trabajo. Era una rutina que habían perfeccionado a lo largo de más de 2 décadas de matrimonio. Roberto, un hombre aparentemente dedicado de 55 años, trabajaba como supervisor en una empresa constructora y según él, sus horarios eran impredecibles debido a la naturaleza de su trabajo. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Roberto había olvidado su teléfono celular sobre la mesa de la cocina, algo completamente inusual en él, quien parecía estar pegado a ese dispositivo las 24 horas del día. María Elena, siendo la esposa cariñosa que siempre había sido, decidió alcanzárselo a la obra donde trabajaba, pensando que seguramente lo necesitaría para coordinar con sus empleados. Cuando llegó al sitio de construcción, el supervisor de turno la miró con extrañeza. ¿Roberto?, preguntó confundido. Señora, Roberto renunció hace más de 6 meses. Pensé que usted lo sabía. Las palabras cayeron sobre María Elena como un balde de agua helada. Su esposo había estado saliendo de casa todos los días durante 6 meses, fingiendo ir a un trabajo que ya no tenía. El corazón de María Elena comenzó a latir tan fuerte que sintió que se le saldría del pecho. Con manos temblorosas, agarró el teléfono de Roberto y, por primera vez en 25 años de matrimonio, decidió revisarlo. No sabía la contraseña, pero recordó que Roberto siempre usaba fechas importantes de su relación para sus claves. Probó con la fecha de su aniversario, la fecha del nacimiento de sus hijos, pero nada funcionaba. Entonces, por impulso, probó con una fecha que había notado marcada en el calendario de Roberto en varias ocasiones, el 15 de marzo del año 98. Para su sorpresa, el teléfono se desbloqueó inmediatamente. Lo que encontró dentro de ese dispositivo destrozaría no solo su matrimonio, sino su fe en el amor, en la confianza y en la posibilidad de conocer realmente a otra persona. Los mensajes de WhatsApp revelaban una conversación constante con una mujer llamada Patricia. Pero no eran mensajes de aventura casual o romance prohibido. Eran mensajes de una pareja establecida, de 2 personas que habían construido una vida juntos. Patricia le escribía cosas como no olvides recoger a los niños de la escuela y el médico confirmó que Alejandro necesita lentes. Ya programé la cita para el viernes. Los niños. Roberto tenía otros hijos. María Elena sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el asiento del conductor de su auto y siguió leyendo. Las conversaciones se remontaban a años atrás, y mientras más leía, más clara se volvía la magnitud del engaño. Roberto no solo tenía otra mujer, tenía otra familia completa. Con Patricia tenía 2 hijos, Alejandro de 12 años y Sofía de 9 años. Los mensajes revelaban que Roberto les había dicho a Patricia y a los niños que trabajaba fuera de la ciudad la mitad de la semana, razón por la cual no podía estar con ellos todos los días.
Era una mentira perfectamente estructurada que le permitía vivir dos vidas completamente separadas sin que ninguna de las dos familias sospechara de la existencia de la otra. Pero la revelación más devastadora estaba por llegar. En los mensajes más antiguos, María Elena descubrió que Roberto había comenzado su relación con Patricia apenas 2 años después de casarse con ella. Esto significaba que durante 23 años, prácticamente toda su vida matrimonial, Roberto había estado engañándola no con aventuras esporádicas, sino con una segunda esposa y una segunda familia. La fecha del 15 de marzo del 98, la clave de su teléfono, era el aniversario de cuando Roberto y Patricia se habían ido a vivir juntos. Roberto había usado la fecha más importante de su relación secreta como la clave de seguridad de su teléfono, manteniéndola cerca pero oculta, justo como había hecho con esa parte de su vida durante más de 2 décadas. María Elena permaneció sentada en su auto durante casi 3 horas, leyendo mensaje tras mensaje, viendo fotos de una familia que no conocía, de cumpleaños en los que Roberto aparecía como el padre orgulloso que ella creía que era solo con sus propios hijos. Había fotos de vacaciones familiares en lugares donde Roberto le había dicho que estaba trabajando, imágenes de Roberto cargando a la pequeña Sofía, enseñándole a andar en bicicleta a Alejandro, celebrando graduaciones y logros que había mantenido completamente ocultos. Cuando finalmente Roberto llegó a casa esa noche, María Elena lo estaba esperando con el teléfono sobre la mesa. No hacían falta palabras. Roberto miró el dispositivo, luego miró a su esposa, y por primera vez en 25 años, María Elena vio al verdadero Roberto, un hombre que había construido su vida sobre mentiras tan elaboradas que incluso él mismo parecía haber perdido la noción de cuál era su realidad verdadera. La confesión que siguió fue aún más devastadora que el descubrimiento inicial. Roberto no mostró arrepentimiento, no pidió perdón, no imploró por una segunda oportunidad. En cambio, con una frialdad que heló la sangre de María Elena, le explicó cómo había logrado mantener su doble vida durante tanto tiempo. Nunca fue mi intención lastimarte, le dijo, como si estar casado con 2 mujeres al mismo tiempo fuera un accidente. Pero cuando conocí a Patricia, me enamoré de ella de una manera que no sabía que era posible. No podía dejarte porque teníamos una vida juntos, nuestros hijos, nuestras responsabilidades. Pero tampoco podía dejar ir lo que sentía por ella. Roberto le contó que había desarrollado un sistema tan meticuloso que nunca pensó que lo descubrirían. Tenía 2 teléfonos, pero solo llevaba uno a casa dependiendo de con cuál familia estuviera. Había alquilado una oficina pequeña que utilizaba como dirección postal para las cuentas y documentos relacionados con Patricia. Les decía a ambas familias que tenía proyectos de trabajo que requerían viajes frecuentes, lo que explicaba sus ausencias regulares. Incluso había llegado al extremo de crear 2 grupos de amigos completamente separados, 2 círculos sociales que nunca se intersectaban. Para María Elena y sus hijos, Roberto era el esposo y padre trabajador que a veces tenía que viajar por trabajo. Para Patricia y sus hijos, era el hombre de negocios cuyo trabajo lo mantenía fuera de la ciudad regularmente. La parte más dolorosa para María Elena fue darse cuenta de que todas las señales habían estado ahí durante años, pero ella había elegido ignorarlas o había encontrado explicaciones racionales para cada una. Los cambios en el comportamiento de Roberto, las llamadas que colgaba rápidamente cuando ella entraba a la habitación, los fines de semana en los que súbitamente tenía emergencias de trabajo, los regalos caros que les daba sin motivo aparente y que ahora entendía que eran producto de la culpa. Roberto le reveló que había estado manteniendo económicamente ambos hogares trabajando no solo en construcción, sino también manejando un negocio pequeño de bienes raíces del cual María Elena nunca supo nada. Era un hombre que había duplicado no solo su vida emocional, sino también su vida profesional para sostener su engaño. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos años?, le preguntó María Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste decirme que me amabas cuando estabas construyendo otra familia a mis espaldas? La respuesta de Roberto fue quizás lo más cruel de toda la revelación. Porque sí te amo, María Elena. Amo a Patricia también, pero eso no significa que lo que siento por ti sea mentira. Aprendí a separar mis 2 vidas porque ambas son reales para mí. Esa noche, María Elena no durmió. Se quedó despierta repasando cada momento de sus 25 años de matrimonio, reinterpretando cada recuerdo bajo la luz de esta nueva y devastadora información.
los aniversarios que habían celebrado mientras Roberto tenía otro aniversario marcado en su calendario. Los te amo que le susurraba en el oído mientras probablemente pensaba en Patricia. Las noches en las que hacían el amor mientras él guardaba en su mente los secretos de otra relación íntima. Al día siguiente, María Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Decidió conocer a Patricia. No para confrontarla o para crear un drama, sino porque necesitaba entender cómo era posible que otra mujer hubiera vivido la misma mentira que ella durante tanto tiempo sin darse cuenta. Usando la información del teléfono de Roberto, María Elena encontró la dirección donde vivía Patricia. Era una casa hermosa en un barrio de clase media alta, muy similar a la suya propia. Cuando tocó a la puerta, una mujer atractiva de aproximadamente 45 años le abrió con una sonrisa amable que se desvaneció inmediatamente cuando María Elena se presentó como la esposa de Roberto. «Eso es imposible», fue la primera reacción de Patricia. «Roberto y yo llevamos viviendo juntos 15 años. Tenemos 2 hijos. Él nunca ha estado casado». La conversación que siguió fue una de las más surrealistas y dolorosas que ambas mujeres habían tenido en sus vidas. Sentadas en la sala de la casa que Patricia compartía con Roberto, las dos mujeres comenzaron a intercambiar historias, fechas, recuerdos, y se dieron cuenta de que habían estado viviendo con el mismo hombre, pero con versiones completamente diferentes de él. Patricia le contó a María Elena que Roberto le había dicho que era divorciado, que su exesposa había muerto en un accidente de auto y que tenía 2 hijos adolescentes que vivían en otra ciudad con los abuelos paternos. Esta mentira explicaba por qué Roberto nunca podía estar presente en ciertas fechas y por qué a veces recibía llamadas que describía como responsabilidades familiares difíciles relacionadas con sus hijos huérfanos. La elaboración de las mentiras de Roberto era tan sofisticada que había creado historias de fondo completas para justificar cada aspecto de su doble vida. Incluso había falsificado documentos en algunas ocasiones, mostrándole a Patricia papeles que supuestamente probaban la muerte de su exesposa y la situación de custodia de sus hijos huérfanos. Mientras las dos mujeres comparaban sus experiencias, se dieron cuenta de que Roberto había sido cuidadoso de mantener personalidades ligeramente diferentes con cada una. Con María Elena era más conservador, más tradicional, el esposo estable que había sido durante la mayor parte de su matrimonio. Con Patricia era más aventurero, más espontáneo, la versión de sí mismo que había desarrollado durante su relación más reciente. Pero lo más perturbador era que ambas mujeres describían momentos genuinos de intimidad y conexión con Roberto. No era un hombre que estuviera fingiendo amor por ambas. Parecía realmente capaz de mantener 2 relaciones amorosas profundas y significativas al mismo tiempo, lo que hacía su traición aún más confusa y dolorosa. Los hijos de Patricia, Alejandro y Sofía, llegaron de la escuela mientras María Elena aún estaba en la casa. Ver a esos niños, que claramente amaban a Roberto como a su padre, añadió otra capa de complejidad a una situación ya imposible. Estos niños habían crecido creyendo que Roberto era su papá completo, disponible y presente, sin tener idea de que tenía otra familia completa en otra parte de la ciudad. María Elena se dio cuenta de que confrontar a Roberto y exponer su mentira no solo afectaría a ella y a Patricia, sino también a 4 niños inocentes que habían construido sus identidades y seguridad emocional alrededor de un hombre que había estado viviendo una mentira elaborada durante toda su infancia. Esa noche, cuando Roberto llegó a la casa de Patricia como lo había hecho miles de veces antes, se encontró con ambas mujeres esperándolo en la sala. La expresión en su rostro fue una mezcla de shock, pánico y, extrañamente, alivio. Era como si después de 23 años cargando el peso de sus mentiras, finalmente se sintiera liberado de mantener el acto. La conversación que siguió duró hasta altas horas de la madrugada. Roberto intentó explicar, justificar, racionalizar su comportamiento, pero sus palabras sonaban huecas frente a la magnitud de su traición. No era solo que hubiera tenido una aventura. Había construido y mantenido 2 vidas completamente separadas. Había criado 4 hijos creyendo que tenían un padre dedicado. Había hecho promesas de amor eterno a 2 mujeres diferentes. ¿Qué esperabas que pasara?, le preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. ¿Pensabas mantener esta mentira para siempre? ¿Qué habría pasado cuando los niños crecieran y quisieran conocer mejor a su familia? Cuando nosotras envejeciéramos y necesitáramos más apoyo.
Roberto admitió que nunca había pensado en el largo plazo. Había estado viviendo día a día, manejando crisis cuando surgían, inventando nuevas mentiras para cubrir las inconsistencias de las anteriores. Era un castillo de naipes que eventualmente tenía que colapsar, pero él había estado tan enfocado en mantenerlo en pie que nunca había considerado las consecuencias inevitables. La parte más devastadora de su confesión fue cuando admitió que en los últimos años había comenzado a sentir que no sabía quién era realmente. Había estado actuando roles diferentes durante tanto tiempo que había perdido contacto con su identidad auténtica. A veces me levantaba en la mañana y por un momento no sabía en cuál casa estaba, confesó. Había días en los que tenía que recordarme conscientemente qué versión de mí mismo necesitaba ser ese día. Las decisiones que siguieron fueron las más difíciles que María Elena y Patricia habían enfrentado en sus vidas. No se trataba solo de terminar una relación, se trataba de desmantelar familias, de explicar a los niños por qué su realidad había sido una mentira, de reconstruir identidades que habían sido formadas alrededor de un engaño fundamental. María Elena, después de 25 años de matrimonio, se enfrentaba no solo al fin de su relación, sino a la realización de que la mayoría de su vida adulta había sido construida sobre una mentira. Cada recuerdo feliz ahora estaba teñido con la sombra de la traición. Cada momento íntimo ahora se sentía como una violación de su confianza. Patricia, por su parte, tenía que lidiar con el hecho de que el hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida, el padre de sus hijos, nunca había sido realmente suyo. Había sido una amante sin saberlo, la otra mujer en una ecuación que nunca había conocido completamente. Los días que siguieron al descubrimiento fueron un torbellino de emociones, decisiones legales y conversaciones imposibles. María Elena tuvo que contarles a sus hijos, ya adultos jóvenes, que su padre había tenido otra familia durante prácticamente toda su infancia. La reacción de ellos fue una mezcla de incredulidad, rabia y una profunda sensación de traición que los haría cuestionar todo lo que creían saber sobre su familia. Los hijos de Patricia, siendo más pequeños, necesitaron explicaciones más cuidadosas y apropiadas para su edad. Patricia tuvo que encontrar las palabras para explicar por qué papá no podría vivir con ellos más, por qué había otros niños que también lo llamaban papá, y por qué las cosas que creían sobre su familia no eran completamente verdad. El proceso de divorcio fue complicado no solo emocionalmente, sino también legalmente. Roberto había estado dividiendo sus ingresos y recursos entre dos familias, pero solo María Elena estaba legalmente reconocida como su esposa. Patricia y sus hijos no tenían derechos legales sobre los bienes que Roberto había acumulado durante su relación, a pesar de que él había estado manteniendo su hogar durante 15 años. Meses después del descubrimiento, María Elena se encontró reflexionando sobre las señales que había ignorado durante años. Roberto siempre había sido vago sobre los detalles de su trabajo. Nunca había querido que ella visitara su oficina o conociera a sus colegas. Sus horarios habían sido impredecibles, pero él siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. Había momentos en los que Roberto parecía estar viviendo en un mundo diferente, cuando hacía referencias a eventos o conversaciones que María Elena no recordaba haber tenido. Ella había atribuido esto a estrés del trabajo o a malentendidos simples, pero ahora se daba cuenta de que probablemente estaba confundiendo conversaciones que había tenido con Patricia. Roberto también había sido muy protector de su privacidad, especialmente en los últimos años. Siempre mantenía su teléfono con él, nunca dejaba papeles de trabajo en casa, y había insistido en manejar todas las finanzas familiares sin incluir a María Elena en los detalles. En ese momento, ella había apreciado no tener que preocuparse por esas responsabilidades, pero ahora entendía que era parte de su estrategia para mantener sus dos vidas separadas. Quizás la señal más obvia, en retrospectiva, era que Roberto nunca había querido tomar vacaciones familiares largas o hacer planes a largo plazo. Siempre había alguna razón por la cual no podían viajar por más de unos pocos días, algún proyecto de trabajo que requería su atención. María Elena ahora entendía que era porque no podía estar ausente de su otra familia por periodos prolongados sin levantar sospechas. Un año después del descubrimiento, María Elena había logrado reconstruir su vida. El proceso había sido doloroso, había requerido terapia, apoyo de amigos y familia, y una fuerza interior que no sabía que poseía.
Pero por primera vez en años, se sentía como si estuviera viviendo su propia vida auténtica en lugar de ser parte de la elaborada ficción de alguien más. Patricia también había seguido adelante, aunque su camino había sido más complicado debido a sus hijos menores. Había tenido que explicar gradualmente a Alejandro y Sofía la verdad sobre su padre, adaptando la información a lo que podían entender y manejar emocionalmente en cada etapa. Roberto, enfrentado finalmente con las consecuencias completas de sus acciones, había intentado mantener relaciones con ambas familias, pero había descubierto que la confianza, una vez rota de manera tan fundamental, era imposible de reparar. Sus hijos mayores apenas le hablaban, y los menores estaban confundidos y heridos por la pérdida de la estabilidad familiar que habían conocido toda su vida. La historia de María Elena nos enseña que las señales de una traición tan elaborada a menudo están escondidas a plena vista. Nos recuerda que la confianza en una relación no debe significar ignorar nuestros instintos o aceptar explicaciones que no tienen sentido completamente. Las 7 señales que María Elena ignoró y que tú no debes pasar por alto son: primero, secretismo excesivo sobre el trabajo y las finanzas. Segundo, horarios impredecibles que no se pueden verificar. Tercero, resistencia a hacer planes a largo plazo o tomar vacaciones familiares. Cuarto, protección extrema de la privacidad digital. Quinto, inconsistencias en las historias o referencias a eventos que no recuerdas. Sexto, cambios inexplicables en el comportamiento o la personalidad. Y séptimo, esa sensación persistente en tu estómago de que algo no está bien, incluso cuando no puedes identificar qué es exactamente. Si alguna de estas señales te resulta familiar, no ignores tu intuición. La historia de María Elena nos muestra que es posible reconstruir y encontrar la felicidad después de la traición más devastadora, pero también nos enseña que es mejor enfrentar las verdades difíciles antes de que se conviertan en mentiras que duren décadas. Recuerda que mereces una relación basada en la honestidad, el respeto y la transparencia. No permitas que el miedo a estar solo te mantenga en una situación donde tu intuición te está advirtiendo que algo está mal. Tu instinto es tu mejor protector, y escucharlo puede ahorrarte años de dolor y engaño. Antes de despedirme, quiero recordarte que si esta historia te impactó o crees que puede ayudar a alguien más, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto. Cada semana compartimos historias reales que nos enseñan sobre las complejidades del amor, la traición y la capacidad humana tanto para lastimar como para sanar. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias importantes que pueden cambiar vidas y ayudar a otros a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda, sin importar cuán devastadora sea la traición que hayas enfrentado o puedas enfrentar, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para encontrar tu propia fuerza, y para crear una vida auténtica y plena. El final de una mentira, aunque doloroso, siempre es el comienzo de la posibilidad de una verdad más hermosa.